el Dios del Corán y el Dios de la Biblia. Inshallah, vamos a hablar un poco sobre algunas diferencias. Exacto. Porque Entre- ¿cuántos dioses hay, Sheikh? Dios es uno y único. Si existe Dios, solo puede haber un Dios. Exacto. Porque si no, estarían compitiendo entre ellos, a ver quién manda más, a ver quién controla más, a ver quién es más grande, a ver quién tiene más poder. Por lo tanto, entendemos que Dios, para que tenga los atributos que debe de tener la divinidad, solo debe de haber uno. Si no, no sería todopoderoso. Si Si no, no hubiera sería- otro Dios. Es ya que no. una de las características de Dios es ser el único, as-samad, el que no tiene As-samad. otro igual. Entonces Dios es uno y único, no tiene semejante, no tiene quien se le parezca, no tiene quien se le asemeje, no tiene otro que sea igual que él. Ni siquiera la creación de Dios podemos llegar a imaginarla. Si esta creación ya se te escapa de la mente, se te va, imagínate aquel que lo ha creado. Exacto. Entonces, ¿cómo tú pretendes tener la capacidad de poder concebir la grandeza de Dios? No vamos a llegar. Pero Todas las complejos, criaturas que Dios exacto. ha creado conocen y saben su misión y trabajo, excepto aquellas que están siendo puestas a prueba. ¿Quién es? El ser humano Y los jinns. y los genios. Por eso Allah dice: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. Los genios y los hombres, estas dos criaturas han sido creadas y están siendo puestas a prueba. Entonces, pero claro, si Dios te crea y te abandona, pues entonces quizás el día del juicio tenías derecho a quejarte, ¿no? Porque Dios me has abandonado, no se me has enviado una guía. Exacto. Es como uno yo que no se, sabía, yo no sabía. es como uno que se compra una máquina y no le dan manual de instrucciones y se le estropea. Pues igual se puede quejar al fabricante, pero si él te da Exacto. el manual de instrucciones, te dice cómo tienes que utilizarla, dónde tienes que llevarla cuando se estropea y todo, te dice cómo tienes que hacer las cosas, pues es culpa tuya, ¿no? Exacto. Luego si tú no escuchas, luego tú eres el No culpable. escuchas, no haces caso al creador de la máquina, pues no es culpa tuya. Es como tú vas a adorar a tu creador y vas a saber qué es lo que quiere de ti si no lo conoces. ¿Y cómo vas a conocerlo? Es imposible. ¿Cómo, Eh, cómo vas a conocer a este creador? pues a través de sus mensajeros que nos ha mandado. Correcto. Porque si cada uno se empieza a imaginarse, hoy en día mucha gente dice, bueno, yo me imagino a Dios así, así. Bueno, pues que Dios no es como tú te lo imaginas, Dios es Correcto. como es. Sí. Y Él nos ha mandado mensajeros para transmitirnos el conocimiento. Eso es el propósito de la misión por la que Allah subhanahu wa ta'ala enviaba a los profetas, para conocer a Allah subhanahu wa ta'ala. De hecho, hay un versículo del Corán que Allah subhanahu wa ta'ala nos dice por qué nos ha creado. Dice: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Que no he creado a los seres humanos ni a los genios, excepto ¿para qué? Para que me adoren. Y uno de los tafsir del Corán que nos da Ibn Abbas radiyallahu anhu, que era uno de los sahaba, de los compañeros del profeta, que además era primo del profeta del Muhammad profeta. sallallahu alaihi wasallam, y además fue de los elegidos para ser de aquellos que explicaran el Corán. El profeta dijo que esta persona, turjumano Corán, es una persona que se le ha dado el entendimiento del Corán. Él dijo sobre este versículo, cuando Allah dijo illa liya'budun, excepto para que me adoren, él dijo wa illa ya'rifun, y excepto para que lo conozcan. Porque si tú coges la guía que proviene del Creador, pues no vas a tomar malas decisiones a la hora de elegir quién es Dios. No tienen el concepto correcto de Dios porque, No. por muchos motivos, porque no siguen no siguen la guía. No sigue la guía, no se han molestado en buscar. Exacto. No tienen el conocimiento. Sí, también hay que entender que hoy en día vivimos en un mundo muy materialista, en el que se les está, digamos, predicando a las personas y haciéndoles llamamiento constantemente de que no se preocupen de la otra vida, que que vivan solamente el día a Solo día, vives una que vez. disfrute, vive, haz lo que quieras, come lo que quieres, vives como quieres, duermes como quieres, nadie te manda, nadie te dirige, yo soy así, así seré y nunca cambiaré, como la canción. ¿Para qué? Para que no se preocupen de a ver si va a haber un creador, a ver si me voy a morir y voy a tener que rendir cuentas. Sí, bueno, a ver ese es si el estoy Shaitán aquí. que nos quiere mantener distraídos durante... Correcto. Hasta que hay ya muchos sea demasiado factores, tarde. Hay Sí. muchos factores que son motivo de que algunas personas pues todavía no estén lo suficientemente despiertas para entrar en el camino de la búsqueda de la verdad. Pues esta es la clave de todo. Ahí está el punto, la piedra angular del asunto. ¿Tú cómo estás viviendo? Tú, ser humano, ¿de qué manera estás viviendo? ¿Estás viviendo como a ti te da la gana? Según tus suposiciones, tus ideas,
tus instintos, que todo el mundo tus tiene pasiones. ideas diferentes, por cierto. Claro. Entonces, si cada uno va a vivir como quiere, pues bueno, pues ya mira tal y como está el mundo hoy en día, por hacer lo que cada uno quiere. El liberalismo. Entonces, si nosotros siguiéramos la guía que Dios nos ha enviado, por supuesto que el mundo sería mejor. Exacto, y de hecho para que una guía sea de Dios, porque la gente tiene malentendidos comunes o ideas incorrectas que dicen, no, es que hay 4.000 religiones diferentes. En realidad hay muy pocas, porque para que una religión, para que sea una guía de Dios, tiene que ser fácilmente accesible. Y esto ya limita a 4 o 5 opciones: cristianismo, islam, ¿qué más? Judaísmo. Mira, yo te digo una cosa, hermano. Si hemos partido de la base de que Dios es uno y único, significa que Dios solo tiene una religión. Exacto. Una forma Eso de vida. para empezar. Porque no puede ser que Dios sea uno y único y nos dé diferentes instrucciones a las criaturas en el paso del tiempo. Es decir, un Dios que está cambiando de parecer. Un Dios que está guiando a las personas de diferentes maneras. No es lógico. Si Dios es uno, entonces su guía tiene que ser una. Por lo tanto, hay que mirar cuál es la guía verdadera y cuál es la religión original. Exacto. Cuando hablamos de religión, hablamos de la forma de vida que Dios entrega a sus criaturas. Las enseñanzas que provienen del Creador y que entrega a sus criaturas. ¿Cuál es la original? ¿Cuál es la que existe desde siempre? Ahí es donde hay que investigar. Exacto. Ahí es donde hay que ir. Pero si, hasta hoy en día, si miramos las grandes religiones que existen, porque si no es fácilmente Cristianismo, accesible. judaísmo, islam. Son las grandes bases. Budismo es filosofía, no es ni siquiera una religión. No tiene base suficiente para poder llamarse religión, porque religión es una forma de vida en la que hay unos preceptos. Y el sikhismo cree que todo el mundo tiene su propio camino a Dios, lo cual ya lo descalifica. Según el sikhismo, puede ser musulmán o cristiano. El hinduismo está en tantas y tantas cientos de variantes que ni siquiera tienen una digamos, oficial, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos hoy en día con base son aquellas que tienen una serie de libros, una serie de fundamentos, digamos, de revelaciones por las que se basan. Una cosa es el origen de las personas y otra cosa es la creencia y religión de las personas. No hay que mezclar. Hay que saber separar esto. Nosotros estamos hablando de la creencia, de la práctica de adoración. Jesús era cristiano, nunca escuchó esta palabra. Moisés era judío, nunca escuchó esta palabra. Abraham era judío, nunca. Esto ya vino de su tataranieto, Judá, que vivía en Judea. Empezaron a llamar judíos a los seguidores de Judá, que era la tribu más grande de los hijos de Jacob, que tuvo 12 hijos. Ya sabemos la historia. Entonces, al final, estos profetas tenían diferentes... Vamos más atrás, si quieres. Antes de Abraham había el profeta Noé, el profeta Idris. ¿Acaso Adán, el primer hombre, qué religión tenían? ¿Cuál era la práctica de adoración que Dios les dio? Porque vamos a ver si hay... Esa es la clave. Exacto. Ahí está el punto clave del asunto. Sí, los musulmanes... Volver al origen de las cosas. Exacto. Los musulmanes negamos el término de las religiones abrámicas, porque Abraham solo tenía una religión. No existe. Pero, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán que Abraham kana hanifa musliman wa ma kana minal mushrikin, que su práctica de adoración era el sometimiento y entrega a Dios. Hanifa musulmán era de aquellos que tenían un poco el micro mejor, que tenía el monoteísmo puro. ¿Qué es el monoteísmo? El monoteísmo en la adoración, el monoteísmo en los atributos divinos de Dios, el monoteísmo entendido en la soberanía y en el señorío que únicamente pertenece al Creador. Esto es lo que había en la naturaleza de Ibrahim y Abraham, alayhi salam. Y era de aquellos que se sometían y entregaban a Dios. Y Allah nos dice en el Corán que Jacob, cuando estaba en su lecho de muerte, le dijo a sus hijos: ¿qué adoraréis después de mí? Dijeron: adoraremos a tu Dios y al Dios de Isaac e Ibrahim, que era el Dios uno, único. Y dijo: pues tomad testimonio y no muráis sino siendo musulmanes, es decir, sometidos a él. Una cosa es la zona donde tú has nacido y otra cosa es tu creencia. Yo soy español, he nacido en España, pero soy musulmán. ¿Por qué? Porque mi creencia es someterme y entregarme a la voluntad de Dios único. Entonces la gente tiene un cacao y mezclan las cosas. Por ejemplo, dicen: los musulmanes son ismaelitas. No, yo no soy. ¿Quién te dice que yo soy descendiente de Ismael? No lo sé. Pero sí sigo la religión de Ismael y de Isaac y de Jacob y de Jesús y de Moisés y de Abraham y de Noé y de todos los profetas, porque los profetas todos seguían la misma práctica de adoración.
Exacto, Dios no te manda a unas personas a adorarlo de una manera, les revela una cosa y en el futuro dice otra cosa ¿no? totalmente diferente. Ni cambia su método por el cual la humanidad debe alcanzar la salvación. Allah subhanahu wa ta'ala, una de sus cualidades y características es que es perdonador. Dios es perdonador, clemente, misericordioso y compasivo. Y perdona a sus criaturas, perdona a aquellos que se arrepienten. El sacrificio que debe hacer la persona que se arrepiente es reconocer su pecado ante su Creador. Y ir a Él con el corazón encogido, sintiéndose mal por el pecado que ha cometido, reconociéndolo y sabiendo que hay un Señor que es capaz de perdonar sus pecados por su arrepentimiento sincero frente a Él. Entonces, si la persona se arrepiente, sincero, Dios le perdona. Pero ahora vienen unos y te dicen, no, Dios ya no perdona. Ahora la única manera de que Dios te perdone es que alguien cargue con los pecados de la humanidad. Este es el engaño de Satanás. Hacerte creer que tú ya no tienes que hacer ningún sacrificio por tus pecados. Deja que otro lo haga por ti. Exacto, pero esto a dónde lleva. Y te hace creer que esto es amor. Es el amor más grande, creer que otro cargó por tus pecados. Y esto está en contra de la misma recopilación de libros llamada Biblia, la cual te dice que nadie cargará con los pecados de otro. Ni los hijos cargarán con los pecados de los padres, Exacto. ni los padres cargarán con los pecados de los hijos. Según los cristianos de hoy en día. Pero fíjate, el Shaitán, Satanás, lo que predica es sigue tus pasiones, no importa nada de las leyes divinas, de Dios. No te preocupes. Tú simplemente haz lo que te sienta bien. Si quieres puedes fornicar, beber alcohol, drogarte, todo lo que quieras, no pasa nada. Al final serás salvo porque crees en el sacrificio que hizo otro por ti. Exacto, los cristianos hoy en día predican lo mismo, predican tú ya tienes pase VIP, solo tienes que decir que Jesús ha muerto por tus pecados, que ellos mismos creen que es Dios, ellos creen que Dios, el Eterno, ha muerto y ha muerto, Él ha venido aquí para suicidarse, para poder perdonarte, porque sin eso, sin el mismo Dios suicidarse, Él no te puede perdonar. Esto es algo tiene que haber sangre de por en medio. Tiene que haber sangre de por en medio. ¿Acaso Abraham predicó esta enseñanza? ¿Acaso Noé predicó esta enseñanza? Yo creo que mismo Jesús nunca... ¿Acaso Jesús predicó esto? ¿Acaso Moisés predicó esto? ¿Acaso Jacob, José, Isaac, Ismael? ¿Algún profeta predicó esto? No, ninguno. Ninguno predicó ni escucharon nunca algo así. Si tú lees la recopilación de libros llamada Biblia, a pesar de su manipulación, tú vas a encontrar que Dios perdonaba los pecados. Es que hasta en la Biblia te dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. No, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Correcto. O sea, te dice que Dios no es un hombre. No. Es que el problema de la recopilación de libros llamada Biblia, que han metido tanto la mano ahí, que ya tienes que elegir qué parte creerte. ¿Qué parte de la Biblia me creo? ¿Cuál la voy a coger como verdad? Bueno, porque hay muchas contradicciones en la figura de los profetas. Bueno, hay blasfemias sobre los profetas. En todo. Hay contradicciones sobre cómo es Dios. La Biblia es una recopilación de libros y que ha sufrido numerosos cambios a lo largo de la historia.